Gracias por esta mañana, por esta angustia hoy que tuve en esta. Ay, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar aquí reunidas, nos das la oportunidad de estar aquí aprendiendo tu palabra, Señor. Gracias, mi amado Rey, por este año, por este libro de los Proverbios que nos enseña tanto, Señor, que es un libro, como decía ayer mi hijo, que es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un manual de vida, es un manual de vida de cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por la Biblia, por este libro de Proverbios y por todo lo que nos estás enseñando y que lo podamos aplicar, que no quede solamente en conocimiento, sino que lo apliquemos en nuestra vida diaria. Te amamos, te bendecimos, mi Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Bueno, buenos días, mis hermosas. Hoy vamos a seguir estudiando el hermoso libro de Proverbios y esta semana estamos estudiando el libro, el capítulo 26 y hoy vamos a estudiar el libro de los versículos del 10 al 20. Estos versículos hablan todos acerca de la pereza, acerca del engaño y acerca del chisme. Ay, entonces cuando yo leí y estudié todos estos, yo, ay, Señor, ¿qué título le puedo dar a la pereza, al engaño, al chisme? Entonces, sentí en mi corazón el título para estos versículos va a ser El camino hacia la integridad, superando la pereza, el engaño y el chisme. La introducción de estos versículos, del versículo 10 al 20, ofrecen una guía valiosa sobre cómo las actitudes y comportamientos negativos pueden afectar nuestras vidas y relaciones. Estos versículos utilizan metáforas y comparaciones para ilustrar los efectos dañinos de la pereza, el engaño y el chisme. Al abordar estos temas, los versículos nos desafían a reflexionar sobre nuestras acciones y actitudes y a considerar cómo podemos cultivar una vida de integridad y sabiduría. Al entender y aplicar estas enseñanzas, podemos mejorar nuestra vida diaria y nuestra relación con los demás. Esa fue la pequeña introducción de los versículos 10 al 20 del capítulo 26. Bueno, vamos con el primer capítulo de esta mañana, Proverbios 26, 10. Dice, como arquero que a todos hiere, así es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. En la nueva versión internacional dice, el que contrata a un necio o a cualquier vagabundo es como un arquero que dispara a ciegas. Este versículo utiliza una metáfora para ilustrar un peligro, el peligro de asociarse con personas imprudentes o irresponsables. Se compara a alguien que contrata o emplea a personas necias como un arquero que dispara sin apuntar adecuadamente, causando daño o a quien sea que esté en su camino. El arquero que hiere a todos representa una acción peligrosa e indiscriminada. Del mismo modo, contratar o confiar en personas insensatas puede llevar a resultados perjudiciales. El arquero, ¿qué es el arquero? ¿Qué significa el arquero acá en este versículo? Dice, el arquero es una persona que dispara flechas. En la antigüedad, los arqueros eran importantes en la guerra y su habilidad para apuntar correctamente eran crucial. Entonces aquí tenemos dos mensajes. El arquero que a todos hiere. O sea, tenemos que pensar en nosotros estamos como esos arqueros disparando flechas a ciegas, disparando flechas a todo lado sin mirar y pudiendo lastimar a alguien. O somos como
que estamos trabajando, o trabajando me refiero en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestras amistades, con personas insensatas, con personas insensatas. Entonces, para Dios es comparable que una persona que dispara las flechas sin mirar, lastimando a las personas, es como el que toma a sueldo, el que contrata a alguien que es insensato, que es vagabundo, que es perezoso, que no quiere hacer las cosas porque puede lastimar las personas. Este versículo 26:10, perdón, 26:10 dice que el insensato son personas que carecen de sabiduría o juicio. El término implica falta de prudencia y entendimiento, lo que conlleva a decisiones y comportamientos peligrosos y dañinos. Entonces, tenemos que estar nosotros pendientes de que nuestras flechas, de que nuestros arcos, de que nuestros puntos de oración, como hablábamos, nuestros blancos de oración, sean directos, ¿no? Que no sean como esas flechas que disparamos sin ningún sentido, sin ningún objetivo, sino que esas flechas que disparemos no sean a ciegas, sino sean conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. En todo sentido, en todos los sentidos de nuestra vida. Este versículo nos habla acerca de las personas que están a nuestro lado, de las personas con las que nos juntamos, de las personas con las que contratamos, porque es específicamente lo que dice. Así es el que toma sueldo insensatos y vagabundos. Entonces, pero la palabra de Dios no la aplica en todo, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, lo que estamos buscando. Eh, para acercarnos más al camino de Dios. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a primero pues a hacer esos arqueros cruciales que disparamos nuestras flechas al punto, al blanco directo de oración, al blanco directo, pidiendo las promesas de Dios, agarrándolas a nuestra vida y orando por esas promesas para hacerlas efectivas a nuestra vida. Y también pues teniendo cuidado con las personas que contratamos, con las personas que nos juntamos, con nuestras amistades, de que sean personas que sean sensatas. Ese es el mensaje que nos quiere dar en este versículo 26:10. El versículo 26:11 dice así en la Reina Valera. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Sí, así dice este versículo que lo lee uno y no puede uno evitar la cara de, ¿cómo? Como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Estudiar este versículo es muy importante porque mira el mensaje que nos quiere dar Dios acá. Dice, este proverbio utiliza una imagen muy fuerte para ilustrar la insensatez de alguien que repite los mismos errores una y otra vez, sin aprender de las consecuencias. La metáfora, el perro que vuelve a su vómito, se usa para describir el comportamiento irracional y destructivo del necio que insiste en seguir en el mismo camino a pesar del daño o sufrimiento que haya experimentado. Increíble, ¿no? O sea, no, cómo hacen la comparación tan, tan grotesca, hoy tan como, wow, como que vuelve a su vómito, porque así es, o sea, si ya hemos sido sanadas, si ya hemos pasado por, superado necedades de nuestra vida, si ya Dios nos ha perdonado, no podemos volver a caer a lo mismo, no podemos volver a lo mismo, volver a la misma necedad. En segunda de Pedro 2:22 dice, les ha sucedido a ellos lo del proverbio verdadero. O sea, Pedro estaba hablando, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pedro usa para describir a las personas que después de haber conocido el camino de la justicia
y haberse apartado de la corrupción del mundo, regresan a sus malos hábitos y comportamientos. Aquí Dios nos quiere mostrar que a pesar de haber tenido una oportunidad de cambio, optan por volver a su antigua manera de vivir. La Biblia nos enseña la importancia de aprender de nuestros errores y de alejarnos del pecado, buscando siempre la sabiduría de Dios en lugar de confiar en nuestras propias insensateces para volver a caer en los mismos errores y en el mismo pecado. El necio, como el perro que vuelve a su vómito, no aprende de sus errores. En cambio, repite el comportamiento que son perjudiciales para sí mismo y para otros. Este comportamiento refleja una discriminación a volver a lo mismo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé humildad para reconocer nuestros errores y tener un arrepentimiento verdadero. Es importante que con este versículo que estamos aprendiendo, es importante identificar y romper aquellos patrones en los que nosotros estamos cayendo, en los que nosotros estamos volviendo a caer, en que se supone que de pronto ya los habíamos superado, ya no teníamos los mismos comportamientos, los mismos patrones y volvemos a caer porque la comparación es fuerte, o sea, es como el perro que vuelve a su vómito. Entonces, tenemos que tener cuidado de no volver a caer en lo mismo, sino ser esas mujeres fuertes y valiosas que Dios nos da fortaleza para enfrentar cualquier situación, inclusive en nosotras mismas, en pedirle a Dios que nos dé ese carácter fuerte para no caer en tentaciones y para no caer en los mismos vicios o necedades que Él ya nos ha perdonado, que ya hemos recuperado, para no ser esas personas insensatas, esos necios de caer nuevamente. Practicar un arrepentimiento genuino, arrepentirnos, no solo sentir remordimiento por nuestras acciones, sino también cambiar activamente de dirección y buscar la transformación a través de Dios. O sea, solo Dios nos puede ayudar a cambiar cualquier necedad que tengamos, cualquier vicio que tengamos, a cambiarlo completamente de raíz y no volver a caer y no volver a lo mismo. Ese es el mensaje que tenemos en este versículo, Proverbios 26:11, de no volver a caer en nuestras mismas necesidades, de no repetir lo que ya habíamos logrado superar y lo vamos a lograr superar. Si el enemigo quiere presentarnos tentaciones, presentarnos distracciones, nosotros ser más fuertes para no volver a caer en lo que ya nos arrepentimos y en las cosas que ya Dios ha trabajado en nosotros. Proverbios 26:12 dice: ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Es una pregunta, dice, ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para el necio que para él. Wow. Dice, sabio en su propia opinión. El término sabio en su propia opinión se refiere a una persona que se considera a sí mismo muy inteligente, conocedor o prudente, pero que en realidad carece de la verdadera sabiduría. Una persona sabia no va a estar alabándose a él mismo, ¿no? Demostrando completamente, diciendo que es una persona muy inteligente, muy prudente, que todo lo sabe. Esta persona no solo confía demasiado en su juicio, sino que también menosprecia la posibilidad de estar equivocados. Todos nos equivocamos, todos, hasta la persona más sabia, el que tiene más conocimiento, puede equivocarse, y ahí está la humildad de reconocer. La autosuficiencia intelectual es peligrosa porque cierra la puerta al aprendizaje, a la corrección y a la verdadera sabiduría que viene de un corazón humilde y receptivo. Una persona sabia tiene que tener un corazón humilde y receptivo, una persona que sabe mucho,
que sabe mucho, que ha leído mucho, que ha estudiado mucho, que aprende mucho, que lee mucho la Biblia, Dios les da ese corazón humilde y receptivo. Nosotros lo podemos tener. Que Dios nos regale ese corazón humilde para seguir aprendiendo, para seguir conociendo las palabras, porque dice que una persona sabia en su propia sabiduría tiene más esperanza para él un necio. O sea, aquí hasta un necio podría tener más esperanza. Dice la comparación con el necio, dice el proverbio establece una comparación sorprendente que es más fácil ayudar a un necio que a una persona arrogante que cree tener toda la sabiduría, que cree saberlo todo, aún sábelo todo, como a veces decíamos cuando éramos niños y había algún estudiante que se lo sabía todo. Aunque el necio puede ser ignorante o insensato, al menos puede ser consciente de su falta de conocimiento y estar dispuesto a aprender. En cambio, una persona que se considera sabia en su propia opinión, no ve la necesidad de buscar consejo o aceptar corrección, por lo que está atrapada en su propia obstinación. La falta de esperanza para el sabio en su propia opinión, o sea, la afirmación de que hay más esperanza para el necio que para alguien que sabe mucho en su propia opinión, implica que el orgullo y la autosuficiencia son más difíciles que superar que la falta de conocimiento. Importante, importante. Si tenemos falta de conocimiento, podemos leer, podemos buscar, podemos aprender. O sea, lo que estamos haciendo acá, leyendo la palabra de Dios, aprendiéndola, estos estudios que nos ayudan, buscando más, prédicas, más estudios, más devocionales para aprender. O sea, la falta de conocimiento es fácil de adquirirlo. Y si es la falta de conocimiento profesional, pues estudiar, prepararnos. Aquí muchas nos ha tocado volver a estudiar cuando nos vamos de nuestros países, nos toca volver a estudiar y se aprende, ¿verdad? Lo estudiamos. Pero mire lo importante y lo bonito que lo compara acá, porque dice que la falta de conocimiento uno lo puede estudiar, pero que si te falta esa humildad, es más difícil, que si estás lleno de orgullo y de autosuficiencia, eso es más difícil de superarlo. Eso es más difícil porque el conocimiento lo estudias y lo buscas, pero si tu corazón está lleno de orgullo y de autosuficiente, que tú lo puedes todo, que tú lo sabes todo, que tú lo entiendes todo, tienes que trabajar desde el fondo de tu corazón para que el Señor te ayude completamente a superar eso, porque no es solo que sepas mucho, es cómo está tu corazón, cómo está tu corazón. Y a Dios le gusta un corazón humilde para todos, para el rico, para el pobre, para el que tiene más conocimiento, para el que ha estudiado menos. Para Dios el corazón, Él quiere que tengamos un corazón humilde, un corazón dispuesto a aprender y a escuchar siempre con humildad y a tomar lo mejor y a dar buenos consejos. Entonces es importante este versículo que nos advierte sobre el peligro de la arrogancia y nos invita a cultivar un espíritu humilde. La verdadera sabiduría no consiste en creernos superiores o autosuficientes, sino en reconocer nuestras limitaciones y tener una disposición abierta al aprendizaje. Esta actitud no solo nos protege de errores y tropiezos, sino también nos permite crecer continuamente en conocimiento y carácter. Entonces, que tengamos esto presente en nuestras vidas, ¿no? La sabiduría es humildad. La sabiduría es humildad, el conocimiento es humildad. Aprendamos a ser humildes y a estar siempre dispuestas a seguir aprendiendo. Proverbios 26:13. Dice, escuchemos acá, dice, el perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en las calles. ¿A qué les recuerda este versículo? Como al pastorcito mentiroso, ¿no? Que, ¡ay, viene un lobo, viene un lobo! Y todos llegaban a mirar y no había nada.
Así comparan aquí al perezoso, porque aquí el perezoso está diciendo, hay un león, hay algo peligroso en el camino. Este versículo nos quiere mostrar la actitud del perezoso en cómo utiliza excusas irracionales para evitar hacer el trabajo que debería hacer. El perezoso y su mentalidad. El perezoso es una figura recurrente en el libro de Proverbios. Representa a una persona que evita el trabajo, las responsabilidades y su esfuerzo, y a menudo está buscando cualquier excusa para justificarse. En estos casos, el perezoso afirma que hay un león en el camino o en las calles para no hacer su trabajo, para mostrarlo que es difícil, que hay peligro, que no se puede. La excusa el perezoso busca para evitar cumplir con sus responsabilidades. La procrastinación y la creación de excusas se convierte en hábitos destructivos que impiden el crecimiento espiritual y personal. Tenemos que reconocer las excusas. El proverbio invita a reflexionar sobre las excusas que utilizamos para evitar cumplir nuestras responsabilidades. Muchas veces estas excusas ni nosotros mismos nos las creemos. Aquí, como está diciendo el perezoso, hay un león, hay un león. Nosotras aquí en Victoria podríamos decir, hay un oso, no puedo hacer mi trabajo, no puedo estudiar, no puedo leer mi Biblia. ¿Qué excusas estás sacando tú? ¿Qué excusas saco yo, Sonia? ¿Qué excusas sacas todos los días para no hacer tus obligaciones, para no cumplir? A veces decimos, ay, voy a hacer mi devocional más tarde, lo voy a hacer en la noche, lo voy a hacer en la mañana, y a veces se nos va la mañana porque no alcanzamos, se nos va la tarde porque tenemos mil cosas por hacer, se nos va la noche porque ya estamos cansados y ya cuando vamos a orar ya nos quedamos dormidas cuando vamos a hacer nuestro estudio. ¿Qué excusas estamos sacando para cualquier punto en tu vida, para estudiar, para ese negocio que quieres hacer, para algo que quieres emprender, para ese ministerio que te quieres registrar en la iglesia y como que, ay, dices que sí, después te da pereza, como, ay, no, eso es mucho compromiso. ¿Qué excusas sacamos? Estamos aquí como el perezoso diciendo, hay un león en la calle, hay un león en la calle, no puedo hacer mi trabajo. Hay excusas que son por pereza, por no hacer las cosas. Y hay excusas, tal vez por miedos, así como el perezoso tal vez aquí decía, el miedo de que haya un león. Pero tenemos la recompensa, la promesa de Dios de que Él nos va a respaldar y que no tengamos miedo, que hagamos las cosas que Él nos va a respaldar, inclusive cuando nos equivocamos. Él nos respalda y nos ayuda. Vencer el temor, vencer el temor. Si hay algún temor porque tal vez yo no soy buena para eso, tal vez yo no puedo hacerlo, tal vez otra persona es mejor, no busquemos excusas, o sea, no nos pongamos limitaciones a nosotras mismas, limitaciones físicas de que yo no puedo porque eso es muy difícil, eso son excusas. Y ahí estamos actuando como el perezoso, porque no nos estamos esforzando. Dios es el que nos da la fuerza y la valentía para hacer las cosas y no buscar excusas para no hacerlos, tanto en nuestra casa y en nuestro trabajo, en lo que sea. El libro de Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, que nos quede claro que todo lo que tenemos que hacer no es para el hombre, es para el Señor. Es como si Él nos lo hubiera pedido. Es como si Él nos hubiera pedido hacer cada cosa que tenemos que hacer. Y si el Señor nos lo pide, pues tenemos que hacerlo bien y esforzarnos y no inventar excusas como el perezoso, porque no nos las vamos a creer ni nosotros mismos. De pronto otra persona va a decir, bueno, pues sí, no pudo hacerlo, pero nosotros no nos lo vamos a creer. Nosotros no nos va a salir bien decir, no pude porque hay un oso, hay un león en la calle. No saquemos excusas hermosas, no saquemos excusas, sino busquemos siempre ser organizadas, ser diligentes,
hacer nuestras responsabilidades, también en esas responsabilidades descansar, porque a veces no hacemos cosas porque hacemos miles como mamás, limpiamos, arreglamos, ordenamos, cocinamos, estamos siempre ocupadas que no le damos a veces importancia a las cosas que son importantes, no le damos importancia a las cosas de Dios primero. Entonces también en esa lista hay que poner descansar, ¿no? Hay que poner descansar porque el que descansa es más productivo, ¿no? Y por eso Dios hizo el día, el séptimo día para descansar y para dedicárselo a Él. Entonces, que haya un día para organizar nuestras tareas, para organizar nuestras actividades, para organizar nuestros planes, incluyendo todas las actividades, hasta incluyendo nuestros hobbies que nos gustan, para ser más productivas, para ser más productivas, porque como personas lo que tendemos es cuando no podemos hacer algo, cuando no lo hicimos, sacar excusas, sacar excusas. Entonces, no saquemos excusas, sino seamos más eficientes y productivas con lo que Dios nos ha dado, con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestro esposo y con nuestra obligación como cristianas. Proverbios 26:14 dice, como la puerta gira sobre sus bisagras, así el perezoso se revuelca en su cama. Estos versículos prácticamente no los estoy leyendo en otras versiones porque están súper claras, o sea, están súper claras en la Reina Valera. Dice, la imagen de una persona que gira sobre sus bisagras ilustra un movimiento que es repetitivo y sin avance real. Estamos girando en nuestras propias bisagras, abrimos, cerramos, volvemos y cerramos, abrimos esta puerta y decimos, no, eso no es para mí, y volvemos y la cerramos. Abrimos la puerta, leemos la promesa y decimos, no, eso no es para mí, eso es muy difícil, y volvemos y la cerramos. O sea, estamos en nuestras mismas bisagras, abriendo y cerrando las puertas. Dice, una puerta se mueve continuamente, pero no cambia de lugar, ni avanza a ningún objetivo. Nosotros tenemos que abrir la puerta y entrar y tomar esa promesa. Y tomar esa promesa, sí y amén, en nuestra vida. Y no pensar con actitud de perezoso de que no, esta no es para mí. El perezoso se describe como alguien que se revuelca en su cama, dice la segunda parte de este versículo, lo que indica una actitud de inactividad y de falta de iniciativa. Este movimiento continuo pero sin propósito refleja cómo el perezoso está atrapado en un ciclo de inacción y procrastinación. No hay avance hacia metas o responsabilidades, solo una repetición de comportamientos que no lleva a ningún cambio positivo. Este proverbio nos desafía a evaluar nuestra propia actitud hacia el trabajo, hacia la productividad, enfatizando que la pereza nos mantiene en un ciclo de inacción sin progreso. La sabiduría aquí es buscar activamente el avance y la diligencia, reconociendo que la verdadera efectividad de la vida proviene del esfuerzo y de la acción. Tenemos que esforzarnos, tenemos que tomar acción y no quedarnos en la misma bisagra de que abre y vuelve y cierra y ahí se queda porque no avanza. En Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo es hermoso y es uno de los que más usamos y es uno de los que más tomamos como promesa de Dios. Pero es importante porque, mira, Dios nos está mandando, no nos está diciendo, sino nos está mandando y el mandarnos es una orden. Mira que te ordeno, que no te quedes en tus propias bisagras, que no abras y cierres, y abras y cierres, que si abre la puerta, adelante, sigue adelante, continúa, que te esfuerces, o sea, hay cosas que no son fáciles. Por eso Dios nos lo reconoce, que nos lo pide, que nos esforcemos y que seamos valientes, que no seamos como el perezoso del versículo anterior, que hay un león, que hay un oso, no, que seamos valientes, que si lo hay, que si es verdad y lo hay, que si hay un gigante grande y lo hay, como Goliat,
Dios nos va a respaldar como respaldó a David, a nosotros también nos va a respaldar. Si Dios lo puso en la Biblia y si Dios lo puso que ayudó a David y que ayudó a muchas personas, es porque también nos va a ayudar a nosotros y es porque también esa promesa es para nosotros. Proverbios 26:15 dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero la pereza de llevarla de nuevo a su boca. Dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarla de nuevo a la boca. Increíble, ¿no? O sea, podemos trabajar, obtener, podemos verlo como que trabajamos duro en nuestro trabajo, nos pagan, estamos contentos con el pago, vamos y hacemos mercado, compramos mercado, buscamos una receta deliciosa, la preparamos, hacemos un banquete, una comida deliciosa, la ponemos en nuestra mesa y cuando vamos a levantar la mano a la boca, nos pesa tanto que no la llevamos a la boca, que no la comemos. ¿Te has sentido en ese punto? ¿Te has sentido en ese punto que has hecho todo, que lo has tenido todo, que ya llegaste, que lo conseguiste, que lo obtuviste y cuando llega el momento de disfrutarlo, el cansancio o la pereza o la inactividad no te deja disfrutar de ese plato que tienes? Dice, la pereza no solo se manifiesta en la falta de acción, sino también en la incapacidad de completar tareas que ya hemos comenzado. Ya era solo una parte, comer y disfrutar de ese plato que tenía y no lo terminó. Y le dio pereza o no pudo o le pesaba demasiado y no lo logró, no lo alcanzó. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarla de nuevo a la boca. O sea, alcanza hasta meter la mano en el plato, pero ya le pesa y no la lleva a la boca. Que no nos pase a nosotros, que tengamos ahí las promesas, que tengamos ahí ya listas, ya servidas en la mesa, que ya metemos la mano en ella, pero que después algo pasa o nos da pereza o sentimos miedo o nos arrepentimos o creemos que no es para nosotros o pensamos que falta mucho y no nos damos cuenta que ya la teníamos ahí lista y servida. Como el perezoso del proverbio, a veces tomamos iniciativas, pero carecemos de la voluntad para terminarlas. Esto puede reflejarse en muchos aspectos de la vida, como proyectos, en el trabajo, metas personales, e incluso en nuestra relación con Dios. La pereza crea un ciclo que es el inicio de algo que no garantiza su finalización. Pidámosle a Dios ser diligentes hasta el final, esforzarnos y ser valientes. ¿Cuántas veces hemos comenzado algo con entusiasmo, pero luego por falta de constancia o esfuerzo lo dejamos y no lo terminamos? ¿Qué área de tu vida tienes por terminar cosas que dices, ya estaba a punto de terminarlo? ¿Cuántas personas, muchas, tal vez yo también conozco personas que han terminado su universidad y no hicieron la tesis o no terminaron el último semestre y no terminaron su carrera? Muchas cosas han pasado así. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser diligentes y a terminar completamente cualquier tarea que tengamos, cualquier tarea que empecemos. Si es algo que no nos conviene, si es una tarea que no nos conviene, si es un trabajo que no nos conviene, en oración Dios nos va a demostrar si es algo que no hay que terminarlo o que hay que dejarlo o que hay que cambiarlo por otra cosa, pero que no se nos convierta en esos planes que nosotros sí realmente podemos terminar, en no terminarlos y en dejarlos ya a punto esos proyectos que tenemos de terminar, de hacer, de organizar y no los terminamos de hacer. Proverbios 26:16. El perezoso es más sabio en su propia opinión que 7 que sepan aconsejar. En la traducción en lenguaje actual dice, el perezoso se cree más sabio que 7 personas que sepan dar
buenos consejos. Está muy relacionado con el versículo anterior que vimos, el perezoso, el sabio en su propia opinión. Este versículo nos muestra que la pereza no solo afecta la acción, sino también la actitud. El perezoso en su orgullo cree que es más sabio que todos, incluso cuando se le presentan consejos sabios. La falta de humildad le impide aprender a mejorar. Seamos cuidadosos, que no caigamos en esta arrogancia de creernos en nuestra propia opinión y que las opiniones de las demás personas nos sirven. Este proverbio nos enseña que la pereza y el orgullo van de la mano. La pereza y el orgullo van de la mano, impidiendo el crecimiento. Debemos buscar la humildad, aprender de los demás y estar abiertos a consejos para avanzar en la vida. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, pidámosle a Dios que nos dé un corazón humilde para aceptar los consejos de personas que nos pueden dar y que pueden ser efectivos para nuestra vida. Proverbios 26:17 dice, el que se mete en pleitos ajenos es como el que agarra un perro por las orejas. Imagínense agarrando un perro por las orejas, pues el perro va a ladrar y va a querer pues mordernos, ¿no? Este versículo compara a una persona que se involucra en disputas ajenas con alguien que agarra un perro por las orejas. Esta es una advertencia sobre los peligros de entrometernos en problemas que no nos corresponden. Así como agarrar un perro por las orejas puede causar una reacción agresiva e involucrarnos en conflictos ajenos puede traer consecuencias negativas. Este proverbio nos advierte sobre el peligro de entrometernos en los conflictos ajenos. O sea, sí, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, orar, porque si sentimos que necesitamos entrar, porque si es algo pues que nos afecta a nosotros o que nos incumbe, que Dios nos dé esa sabiduría en oración para si nos vamos a intrometer en un conflicto, que sea con sabiduría, que sea para llevar paz y no para llevar guerra, para llevar claridad y no para llevar más confusión, ¿no? O sea, que pedir oración, Dios siempre nos va a dirigir en oración, ¿no? Proverbios 26, 18, 19, y voy a irlo más rápido porque ya me quedan solo unos minutitos. Proverbio 26, 18 al 19 dice, como el loco que lanza llamas, saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, solamente bromeaba. Cuidado, cuidado porque podemos lastimar a las personas con nuestras bromas. Dice, en Dios habla hoy, dice, como loco que dispara flechas insensatas, flechas mortales, es quien engaña a su amigo y luego dice, perdón, era una broma. Nos ha pasado esto, hemos lastimado a personas haciendo bromas pesadas o hemos siendo lastimadas también escuchando que nos han dicho bromas pesadas. Este versículo compara a una persona que juega con el engaño o el daño con alguien que lanza flechas y fuegos de manera irresponsable. Esta conducta imprudente es descrita como peligrosa, especialmente cuando se hace bajo el pretexto de, perdón, era una broma. Aunque la persona pueda justificar su comportamiento diciendo que no tenía malas intenciones, las consecuencias pueden ser serias y dolorosas para quienes son lastimados por sus palabras o acciones. Y últimamente vemos eso, o sea, vemos personas que son lastimadas porque les hicieron bromas de que, ay, que era un gordo o que era un feo o que era una broma. A veces hacemos bromas, nos reímos, pero no sabemos las otras personas cómo les están afectando en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado con las bromas. Mira, este libro de Proverbios es tan hermoso, nos habla de todo, hasta nos habla de cuidado, cuidado con las bromas. Dice en Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley
y los profetas. O sea, tenemos que tener cuidado y también tener cuidado con las bromas con las que nos gusta hacer bromas. A mí a veces me gusta hacer bromas y tengo que tener cuidado porque no sé si esa broma puede ser para mí chistosa, pero puede estar lastimando a alguien. No todo el mundo tiene el mismo sentido del humor y hay bromas sarcásticas, entonces tengamos cuidado porque mira, el libro de Proverbios es tan hermoso que hasta nos enseña eso, que tengamos cuidado con las bromas, que seamos responsables con lo que decimos. Bueno, y el último versículo, que me fui rápido en estos últimos porque se me acabó el tiempo, Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chisme, cesa la contienda. Importante, sin leña se acaba el fuego. Entonces, no le echemos leña al fuego. No le eche más leña al fuego cuando hay discordias, cuando hay disputas, cuando hay chismes, cuando hay problemas en tu familia, problemas en tus amigos, que si tú llegas ahí no es para echarle más leña al fuego, es para acabarlo. Y con la boca cerrada, dice, donde no hay chismosos, cesa la contienda. Buenísimo, ¿no? Los chismes y las críticas pueden mantener vivos los conflictos. Hablar negativamente de otros o difundir rumores alimentan las disputas. Este versículo nos llama a ser conscientes del impacto de nuestras palabras pueden tener en las relaciones y en la paz de nuestro entorno. Que seamos de paz. Que seamos de paz, pidámosle al Señor que nosotros seamos esos instrumentos de paz y no de discordia, que seamos esos instrumentos que no le echamos leña al fuego con llevar más chismes, con llevar más críticas, con llevar más comentarios negativos, sino que seamos esos instrumentos de paz, que pongamos todo en oración. La oración es poderosa. Cuando hay un conflicto en tu familia, con tu hijo, orar, orar, orar. Cuando hay un conflicto familiar o un chisme o entre las amigas hay chismes, orar. Es la mejor arma, es la mejor arma. Que nuestro fuego que encendemos sea el fuego del Espíritu Santo que hay en nuestro corazón para que haya esa llama ardiente de oración, pero que no sea esa otra llama que se compara de que se le echa leña al fuego para que arde más, porque lo habla en los dos sentidos, ¿no? Que esa sea nuestra llama que arda en fuego para nuestra oración, que nuestra llama de oración siempre esté encendida. Que seamos esas mujeres sensatas, que llevemos paz y que no llevemos discordias. Este proverbio nos enseña que el chisme y la crítica actúan como la leña que mantiene encendidos los conflictos. Al evitar estas actitudes y promover la paz, podemos contribuir a la resolución de disputas y a la construcción de relaciones más saludables y armoniosas. Que seamos esos instrumentos de paz. En Primera de Pedro 3:11 y en Salmos 3:14 dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Busquemos la paz en todo momento y la paz la buscamos en oración. Que el Señor nos dé esa habilidad de llevar oración, de llevar bendición, de llevar paz a donde quiera que vayamos. Ay, perdón porque ya ahorita corrí con esto. Conclusión. Proverbios 26 del 10 al 20 dice, nos proporciona una visión clara de las consecuencias de la pereza, de las consecuencias del engaño y de las consecuencias del chisme. La pereza representa como una inacción que lleva a la parálisis y a la ineficiencia. Muestra cómo la falta de esfuerzo y compromiso pueden perjudicar nuestras metas y relaciones. El engaño se presenta como una práctica dañina que puede tener graves consecuencias, incluso cuando se disfraza, que puede tener graves consecuencias. El engaño se presenta como una práctica dañina que puede tener graves persecuciones incluso cuando se disfraza de broma. El chisme, a su vez, actúa como un catalizador para el conflicto, intensificando las disputas y destruyendo la armonía. Al aplicar la enseñanza de estos versículos, podemos evitar comportamientos de conflictos, comportamientos que nos lleven a actuar de la manera incorrecta, en lugar de fomentar una vida de integridad, honestidad y diligencia.
Estos versículos nos invitan a ser más conscientes de nuestras acciones y de nuestras palabras, a valorar la verdad y a trabajar proactivamente para construir relaciones saludables y productivas. Cultivar estas cualidades no solo beneficia nuestra relación personal, sino también contribuye a una vida más satisfactoria y equilibrada. Entonces, hermosas, pidámosle al Señor que nos ayude a construir relaciones sanas. Vamos a orar para terminar este estudio y perdón porque me pasé de la hora. Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa. Señor, te damos gracias por estos versículos, Señor, que tú nos hablas, Señor, para que los entendamos, para que no solamente nos quede en conocimiento, sino que lo apliquemos, Señor, que lo apliquemos a nuestra vida diaria, que nos lleves, Señor, a un camino de integridad, Señor, que nos lleves a un camino de la verdad, Señor, que eres tú, Padre amado. Padre amado, ayúdanos, por favor, a quitar la pereza de nuestra vida, Señor, a quitar esas excusas que siempre ponemos para no terminar con las cosas, para no cumplir, sino que seamos esforzadas y valientes en lo que tú nos pides, Señor. Señor, líbranos de ser chismosas, Señor, de llevar chisme y de encender los conflictos, sino que seamos esas personas que pacificadoras, que llevamos la paz y que logramos mantener la paz con las relaciones que tenemos, Señor, con las personas que están a nuestro lado, Señor, que seamos instrumentos de paz, Señor. Ayúdanos, Señor, a no engañar a las personas, a no hacer bromas pesadas, Señor. A no hacer bromas porque podemos lastimar y no sabemos más. Por ejemplo, los niños a veces podemos hacer bromas que los lastimamos y no sabemos cómo les van a afectar en su vida, Señor. Ayúdanos a ser esas embajadoras tuyas aquí en la tierra, a llevar tu corazón, a ser humildes, Señor, a ser humildes de corazón y a querer aprender y conocer cada día más de ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, mi Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén.